voy a enfocar estas reflexiones en torno al tema que ven ustedes en la pantalla: educar para la escuela y educar para la vida. Y lo voy a hacer consciente, y eso voy a insistir, de que no sabemos bien cuál es la vida para la que tenemos que educar. Yo en mi ya larga vida profesional no he tenido mayor satisfacción que cuando me encuentro a algún alumno ya desgraciadamente mayor, digo porque entonces yo soy bastante más mayor, que me dice: ¿es usted Álvaro Marchesi? Yo reconozco que lo temo, esa pregunta. Y me dicen: usted fue mi profesor y le agradezco mucho lo que me enseñó porque me ayudó a esto, lo otro y lo demás allá. Y uno encuentra en esa experiencia de alguien que ha sido nuestro alumno la satisfacción de que lo hicimos bien. Y esta es una experiencia que yo creo que ustedes han vivido y que debemos seguir intentando mantenerla. Pero para eso hemos de reflexionar de forma constante sobre qué tipo de educación van a necesitar nuestros alumnos para estar luego satisfechos en la vida profesional y personal en la que se desenvuelven. Voy a hacerles una breve panorámica, nada más para empezar, para situarnos, sobre por dónde va. Lo han escuchado ustedes durante estos día y medio y por tanto yo no me voy a extender. Por dónde va la sociedad y por dónde van las nuevas exigencias y por dónde debemos situarnos. Hablo en esta transparencia, simplemente se lo comento, de que los tiempos cambian a una velocidad acelerada, de que los jóvenes son progresivamente diferentes, de que hay cada vez más demandas sociales, pero que tenemos también la ventaja, y eso lo indico aquí y lo voy a retomar después, de que sabemos cada vez más. He anotado las investigaciones de la neurociencia, he anotado las investigaciones sobre el aprendizaje que retomaré, y he notado también que aunque los jóvenes viven de manera diferente, lo que he denominado las culturas juveniles, empezamos a entender que viven en un mundo diferente en torno a lo inmediato, a las redes, a resolver los problemas próximos, a las relaciones con los iguales, y apenas tienen el temor del futuro que incluso nosotros como maestros, no digamos como padres y madres, podemos tener de nuestros alumnos y de nuestros hijos. Cuando a un joven le preguntas: bueno, ¿tú qué vas a hacer en el futuro? Y dice: pues ya veré, pues algo aparecerá. Hombre, pero no estar pensando, no me des la lata. Que ellos se mueven en unas coordenadas que son diferentes y que nosotros debemos comprender. Y lo que destaco es que en este futuro incierto, en este aprendizaje abierto en el que las demandas van a ser distintos, la tarea de los educadores, nuestra tarea, es descubrir cuáles son los ejes fundamentales de nuestra educación que van a ayudar más a nuestros alumnos. Y por eso hemos de construir juntos las respuestas. No hay respuestas que se nos aparezcan. Pueden estar seguros de que yo no les voy a dar ninguna respuesta. Hay respuestas que hemos de construir entre todos, entre los profesores, entre nuestros compañeros, entre los que trabajan en la misma escuela, entre las redes de escuela. Y estas respuestas deben focalizarse, en primer lugar, y cito en primer lugar, en los profesores. En cómo los profesores, ustedes, nosotros, vamos a construir juntos los conocimientos, los afectos,
las relaciones y los valores que nos van a permitir educar mejor. Yo cito de vez en cuando una de las mensajes que escucho en los aviones. Viajo mucho. Bueno, si ustedes tienen que volver a algunas de sus ciudades esta tarde o mañana, pues estén atentos cuando alguien, la aeromoza, nos da el mensaje que dice: cuando el avión pierda la presión, se despresurice, caerán unos sistemas del techo y tal, unas mascarillas. ¿Está ahí? Todo normal. Pero lo que dicen es, en ese momento, el adulto, uno dice, bueno, lo que va a decir es, primero los niños, ¿no? Pues no dice eso. El adulto póngase la mascarilla. El adulto póngase la mascarilla. Y luego ayude al niño a ponerse la suya. Por tanto, el esfuerzo fundamental que colegios, directivos, profesores deben hacer es cuidar, desarrollar los conocimientos, los sentimientos, los afectos y los valores de los maestros, porque de esa manera, y este es el segundo gran objetivo, podrán atender, podrán responder a la diversidad de sus alumnos. Y este es el segundo mensaje que voy a retomar a lo largo de mi intervención: la diversidad de los alumnos. Colaborar, ayudar a construir a cada uno de los alumnos sus conocimientos, sus emociones, sus amistades y sus valores, a cada uno. Y esto es mucho más complicado que hablar a la generalidad de los alumnos. Les he hablado de que hemos de construir juntos las respuestas, pero lo más complicado no son las respuestas, sino cuáles son las preguntas. ¿Qué preguntas nos debemos hacer? Y cito a Mario Benedetti, que leí hace unos días porque se ajusta perfectamente a mis propias preocupaciones, y dice textualmente así: cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, cambiaron las preguntas. Y eso es lo que nos ha pasado a nosotros. De repente nos decimos, ya parecía que sabíamos que había que enseñar matemáticas y lengua, historia, y tener relación con el director y decir que tal y cuidar tal, y de repente nos encontramos y decimos, oiga, pero si las preguntas son otras. Y de esto va a ser mi intervención. Yo voy a hablar de lo que para mí son las tres preguntas fundamentales. La primera, las dificultades. Esto de la educación es bastante complicado. Entonces, ¿a qué dificultades nos enfrentamos? ¿A qué dificultades nos enfrentamos para educar bien a los alumnos y para construir nosotros nuestros conocimientos que nos permitan educar bien a nuestros alumnos? Esta va a ser la primera de las preguntas. ¿Qué contradicciones tenemos? Y hemos de ser conscientes de esas contradicciones. La segunda de las preguntas va a ser, eje fundamental en la intervención, cuáles son las dimensiones, las competencias en las que debemos focalizar la educación de nuestros alumnos. Y la tercera, las condiciones. ¿En qué entornos debemos movernos para facilitar, para favorecer que los objetivos que nos planteamos en la educación, que las preguntas que nos hacemos para cómo enseñar mejor, sean capaces de, no diré resolver, pero al menos rodear los conflictos y las contradicciones de la educación? Entro, por tanto, en lo que creo que es importante que reflexionemos, que es las contradicciones que tenemos. En general, mi impresión es que nuestros discursos innovadores, sus propuestas innovadoras, sus buenos deseos innovadores, chocan muchas veces con la dura realidad en la que nos encontramos en nuestras escuelas. Y la primera, para mí, central. El punto de reflexión más importante de la educación para resolver gran parte de nuestros problemas está en la evaluación. ¿Cómo evaluamos a nuestros alumnos?
¿De qué evaluamos a nuestros alumnos? ¿Cómo nos hacen evaluar a nuestros alumnos? ¿Qué tipo de evaluaciones hacen otros a nuestros alumnos? Porque la evaluación condiciona nuestra enseñanza, condiciona nuestros aprendizajes. ¿Alguien evalúa si nuestros alumnos son innovadores? ¿Alguien evalúa si nuestros alumnos son artistas? ¿Alguien evalúa si nuestros alumnos trabajan en equipo? Se evalúan si responden bien las preguntas de matemáticas. Y en consecuencia solo enseñamos para que respondan bien las preguntas de matemáticas, porque no queda más remedio, porque tenemos que hacerlo así. Y por eso los modelos de evaluación nos plantean muchas dificultades. Hay que analizar qué tipo de evaluación hacemos, porque en función del tipo de evaluación que hacemos podemos mantener o no determinadas estrategias educativas. Recuerdo en un instituto de España hace 10 años o 12 que habían incorporado computadores en todas las aulas. Todo el mundo estaba encantado. Trabajaban con computadores, entraban y salían. Bueno, y yo fui a visitar una de las aulas y bueno, pues vi que estaban todo el mundo tan felices con su computador. Y le pregunté a la profesora, era un colegio, los alumnos eran de 14 años, le pregunté a la profesora, oye, porque es una duda que yo también tengo, me contó cómo enseñaba, ¿cómo evalúas a tus alumnos? Y me dijo, bueno, pues yo les digo, retirad en la mesa el computador, sacar lápiz y papel, primera, segunda y tercera pregunta. Recojo las preguntas, corrijo y les doy la nota. Yo dije, pues pensé yo, tanto computador, tanta tecnología, y al final retienen ustedes el computador, 4 preguntas y yo las evalúo. Es decir, que encontrar sistemas de evaluación que sean coherentes con la dinámica educativa que queremos desarrollar y que no contradiga las evaluaciones que nos marca la Administración y que también tenemos que hacer, y los conocimientos que tienen que adquirir nuestros alumnos, es uno de los temas para mí más complicados. Segundo, no se da especial importancia a la creatividad y a la innovación en los proyectos curriculares que se establecen y que en ocasiones llegan a nuestras escuelas. Aspiramos en muchas ocasiones al alumno tranquilo, aspiramos al alumno que sigue las normas establecidas, aspiramos a modelos en los que ya nos encontramos cómodos. Y por eso es tan complicado abrir cauces creativos e innovadores. Aún más complicado, luego lo veremos, cuando las condiciones no son favorables. Tercera contradicción. La vida es integrada, la vida es coherente. La realidad tiene partes físico-químicas, naturales, saludables, ambientales, musicales y artísticas, y lingüísticas, y se pueden expresar en distintas lenguas, pero enseñamos parcelas de la realidad, enseñamos por separado, y los alumnos les cuesta mucho entender que la forma más rica de expresión es el canto, porque no se da en lengua, y es lo que integra la lengua y la música. Y no, esto es otra cosa. Mire usted, es que no hay más potencia expresiva que alguien cantando. No la hay. Bueno, la poesía, si me apuran, pero ahí. El alumno dice aquí la matemática y aquí la física, y luego hay un señor de lengua y que nos dice que hay que leer. Pero es que leer es fundamental en todas las materias. No puede ser un compromiso, no puede ser el tema de lengua. Es decir, hay que leer para aprender cualquier cosa, pero nuestros conocimientos están diferenciados. Cuarto, bueno, esto lo voy a retomar después. Las modernas teorías del aprendizaje señalan que
como mejor se aprende es a través del cuerpo, de la acción y de la emoción. Se aprende haciendo, se aprende viviéndolo, se aprende sintiendo. Décadas pasadas, en fin, sentimientos, emociones y conocimiento estaban totalmente separados. Incluso en los maestros, cuando el que se emocionaba, sentía, vivía atrás, decían, tú tranquilo, en fin, contrólate, que tú solo dale a la cabeza y resuelve. Incluso se valoraba especialmente a los alumnos que tranquilamente estaban en la mesa y hacían sus deberes y no se movían. Esos tiempos no son los tiempos del aprendizaje actual. Se aprende haciendo, se aprende en la realidad, se aprende incluso valores con una conducta prosocial activa. No se aprenden los valores en clase escuchando un gran discurso, se minusvalora las artes y la música. No son materias fundamentales y yo las considero nucleares para el desarrollo del conocimiento, para el desarrollo de la expresión y para el desarrollo de la lengua y para la sensibilidad estética de nuestros alumnos. Yo recuerdo cuando estaba en la OI, en la Organización de Estados Iberoamericanos, uno de los programas más bonitos que pusimos en marcha era uno que denominábamos ética y estética. Es decir, que nuestros alumnos disfruten con la belleza, que entiendan lo que es bonito, lo que es bello, lo que es sensible, porque eso tiene una enorme relación también en el contacto con los otros. Y la última de las contradicciones, la más potente, la más poderosa, junto con la evaluación, es que vivimos en una sociedad que no defiende los valores que aquí durante estos días habéis reflexionado y habéis expuesto y vivís en vuestras aulas. Vivimos en una sociedad competitiva, una sociedad profundamente desigual, una sociedad cada vez más desigual, una sociedad en donde es muy difícil ser solidario con los otros, donde es difícil sentir con los otros sus mismas angustias, una sociedad en donde sus valores predominantes más profundos no coinciden con los valores que nosotros queremos defender en la educación. Y eso nos plantea muchos problemas, y eso nos genera dificultades de ajustes en nuestra acción con lo que luego nuestros alumnos viven fuera de la escuela. Esta era la primera pregunta que quería formularme. ¿En qué contradicciones nos encontramos? La segunda, que tiene dos partes porque es demasiado extensa, es cuáles son las dimensiones, qué ámbitos, qué, iba a decir virtudes, pero en fin, parece un poco fuerte, qué tipo de actividades o campos de trabajo considero que son más importantes para preparar al alumno de mañana. ¿En dónde debemos poner el énfasis de nuestra actividad? ¿En dónde debemos situar nuestros esfuerzos colectivos? Y he señalado estos, y luego hay algún otro, que me parecen muy importantes. El primero, el que destaco, el entusiasmo. Es el entusiasmo y el deseo de saber. Es necesario que nosotros estemos entusiasmados en nuestra tarea y que seamos capaces de entusiasmar a nuestros alumnos. No basta con aprender, no es suficiente en estos tiempos. El aprendizaje se olvida. Lo que es necesario es que uno tenga interés en seguir aprendiendo, que le guste lo que está aprendiendo, que seamos capaces de despertar ese interés. Y eso es lo más complicado de la acción de un maestro, lo más complicado. Porque hay alumnos que se interesan, pero hay alumnos que pasan, y hay alumnos que no, les da igual. Y a todos ellos tenemos el compromiso de que se sientan razonablemente interesados con esa materia. Hay quien dice, bueno, es que al enseñar matemáticas no gusta a nadie. Pues yo creo que no. Es decir, es que hay que saber conectar. Hay que saber contar una historia primero, hay que hacerle ver una realidad para que pueda manejarla, hay que tocar los números.
hay que tocar los números, hay que utilizar el cuerpo, hay que utilizar las manos. También en las matemáticas hay que utilizar el cuerpo. En fin, no puedo ahora daros un discursito sobre las matemáticas, pero lo que dije anteriormente lo reitero en cualquier materia: la expresión, el contacto, el cuerpo, es lo que más favorece el aprendizaje, porque el niño, de todas determinadas edades, comprende cuál es la realidad que está manipulando. La tercera dimensión fundamental es la capacidad de comunicar, de expresarse, de contar cuentos, de contar historias. Para mí un buen colegio es aquel que no solamente destaca el gusto por la lectura, que es fundamental, sino que destaca también lo bonito que es narrar, que anima a sus alumnos y les va enseñando a contar historias. Ustedes, mexicanos, tienen contadores de historias maravillosos. Yo he aprendido mucho de las historias que se han escrito en este país. Y eso es fruto de una larga tradición, en fin, místico, histórica, indígena, mestiza, etcétera, que nos hace a todos los que nos movemos desde un lugar y otro de lo que denominamos Iberoamérica como partícipes de una sensibilidad similar. Animar a los alumnos a que se comuniquen y cuenten historias es una de las grandes experiencias que son duraderas a lo largo de la vida. Yo en ocasiones he tenido que hacer entrevistas de trabajo. El que se comunica bien de entrada, ya digo, bueno, podemos seguir adelante. El que no sabe contar, el que no sabe estructurar su discurso, el que cuenta historias deslavazadas, digo, no es capaz de estructurar un mensaje, no es capaz de contar una historia que vincule a los otros. Y por eso, en ese punto, es muy importante que el conjunto de los profesores, que todos los profesores se sientan comprometidos con esa tarea. Y señalo las tres últimas elementos que me parecen importantes: la innovación y la creatividad, que ya hablé de ella; el deporte como manera de expresión, de acción del cuerpo, de contacto con los otros, de buscar un proyecto colectivo entre los que forman parte de los mismos equipos; y el arte y la música como elementos que desarrollan la sensibilidad, el encuentro con el otro y la visión estética de la vida. Materias y ámbitos que destaco fundamentalmente porque habitualmente no forman parte de las prioridades que están en nuestra acción educativa. Y hay 5 elementos más que coordinan los anteriores, que son el trabajo en equipo. Bueno, habéis tenido 2 horas magníficas con los hermanos Johnson del trabajo colaborativo, mucho más amenos e interesantes que yo, así que yo, ¿qué os voy a contar? Es decir, que yo no digo nada, pero sí subrayaría lo siguiente: los alumnos aprenden fundamentalmente con los otros, aprenden con sus compañeros, en el trabajo colaborativo o en situaciones incidentales, paseando por la calle, pegando patadas a un balón, haciendo lo que fuera, viendo en la conversación con sus compañeros, aprenden mucho. Por eso el buen maestro es aquel que es capaz de organizar su aula consciente de la importancia que existe en la construcción social del conocimiento de los alumnos y del papel que él tiene de mediador entre el alumno, el material que ha de ser aprendido por mecanismos audiovisuales o escritos, y los compañeros. Ese es el papel del maestro. El maestro ayuda a que construyan conocimientos y él supervisa, da pistas, contribuye a que ese conocimiento vaya a ser construido. No es fácil el trabajo en equipo. Supongo que los hermanos Johnson nos han dado pistas suficientes, pero no es fácil. Bueno, en fin, no es fácil porque no es fácil. Bueno, en fin, no, suena muy bien, pero luego hay cada alumno que para trabajar en equipo con él, bueno, otra de las dimensiones
que creo que es nuclear en el buen trabajo de una escuela: cuidar el bienestar afectivo de los alumnos. Os decía que se aprende también a través de las emociones y a través del sentimiento, que genera entusiasmo, que genera una acción continuada. Además de los sentimientos y de las emociones, hemos de cuidar de que el alumno se encuentre bien, se encuentre a gusto en su escuela, lo cual no quiere decir que no tenga que esforzarse, que tenga que meter horas, que tenga que resolver los problemas, que tenga que hacer las tareas, pero hay elementos que contribuyen enormemente a que ese bienestar emocional se dé en los alumnos, sobre todo, por encima de todo, la autoestima personal, y eso depende mucho de los profesores, que le manifiesten, incluso al que no lo hace bien, que puede hacerlo, que hace alguna cosa buena. Y segundo, los amigos. Un profesor atento a la realidad de su clase no puede perder de vista a aquellos alumnos que están aislados, a aquellos alumnos que lo pasan mal, a aquellos alumnos que se sienten minusvalorados porque no son capaces, porque no juegan al fútbol, porque no resuelven los problemas, porque son feos, o porque son demasiado altos, o porque son, yo qué sé, quiere decir que no se sienten bien. Esos alumnos necesitan tanto como aquel que tiene dificultades en matemáticas, tanto apoyo, tanta atención, tanto sensibilidad, como aquellos a los que ayudamos porque no multiplican bien 6 por 4 y le decimos, pero vamos a ver, repite, 6 por 4, 24, etc. Es decir, que estamos demasiado concentrados en los aprendizajes y en los conocimientos, que está muy bien, pero no olvidemos la dimensión afectiva que afecta tanto a nuestros alumnos. Y ahí hay dos virtudes, y aquí sí que hablo de virtudes, que son necesarias en los docentes y en los alumnos. En los alumnos habla ahora ser solidarios con otros y ser compasivos, sentir con los otros. Y eso supone vivir en común las emociones. Y eso supone ser capaz de verbalizar las emociones. Y eso supone que los alumnos reconocen al que está triste, alegre, agresivo, y se habla, y se comenta, y se ve que los rostros son de una manera o de otra, y de esa manera se trata de conocer quién es el otro. Porque el conocimiento del otro, del alumno que conoce al otro, es el espejo a través del cual se conoce uno a nosotros mismos, cada uno a nosotros mismos. Y hablo de otros 3 elementos que hay que educar a nuestros alumnos: gestionar los conflictos y los fracasos, porque en la vida habrá muchos conflictos y muchos fracasos, y hay que educar a los alumnos a hacer frente a ellos y no a resolverlos con agresividad, ni con pataletas, ni con depresiones de tal, ni con pegar, ni con llantos que duran mes. En función de la edad siempre, es decir, hemos de negociar los conflictos y enseñarles de cómo se buscan alternativas y cómo se buscan salidas negociadas y qué pone la escuela para que esas negociaciones puedan ir adelante. Y eso es posible si el alumno siente un mayor bienestar, un mayor equilibrio emocional. A menor bienestar y menor equilibrio emocional, mucho más difícil es gestionar conflictos y fracasos. Y finalmente entro en la dimensión moral de la educación, fundamentalmente en educar en el sentido de la justicia y de la responsabilidad. La justicia para tratar igual a los que son iguales y compensar a los desiguales, y la responsabilidad para ejercer los derechos y los deberes de los alumnos. Y no hay mejor manera de enseñar estas virtudes que verlas en la escuela, que ver que la escuela es justa, que ver que la escuela es responsable, que ver que se trata bien a unos y a otros, a los mejores y a los menos buenos, y que los criterios se aplican de manera similar en función del contexto en el que se encuentran, y que se escucha, y que se resuelve,
y que se atiende a las demandas. Es decir, los alumnos, luego lo veremos, aprenden imitando, aprenden en gran medida a través de la observación. Y esto os lo digo porque además pues está bastante comprobado. Y entro ahora, en los últimos 15 minutos, en la cuarta de las preguntas. Hemos visto, o la tercera, los conflictos a los que nos enfrentamos, sobre todo una evaluación que nos restringe, una sociedad que nos da unos valores muy diferentes a los que queremos. He señalado una serie de dimensiones que contribuyen a que el alumno, dentro de 6, 8, 10 o 15 años, tenga unas estructuras conceptuales, emocionales y éticas capaces de hacer frente a un mundo cambiante. Podrá ser abogado, médico, fontanero, escritor, pero tendrá una estructura mental, afectiva y moral capaz de hacer frente a los retos y a los cambios que hoy desconocemos. Habrá decenas de profesiones que aparezcan dentro de 5 años y que ahora ni existen. Pero aquel alumno que tiene estas estructuras de deseo de aprender, de bienestar emocional, de solidaridad, de equilibrio, de lectura, bueno, etcétera, se enfrentará con garantías a cualquier situación, incluso no prevista, que haya en el futuro. Pero para construir este tipo de educación, y estas son las condiciones, hace falta algunas condiciones. No hace falta solo compartirlas, es decir, oh, qué hermoso, ¿no? Qué bonito, en fin, llegar a esto. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué cauces existen para conseguir estas respuestas a estas preguntas y sortear en la medida de lo posible las dificultades que tenemos? Lo primero, el liderazgo. El liderazgo distribuido, es decir, el liderazgo compartido en la escuela. En ocasiones se piensa que los líderes son los directivos, que lo son. Pero un buen líder es aquel que es capaz de incorporar en el proyecto colectivo a muchos más actores que se sienten líderes también. ¿Quiénes son esos actores? Pues los profesores innovadores en matemáticas, en lengua, en ciencias sociales, los responsables de las áreas, los coordinadores, gente, maestros que tienen ilusión, que tienen interés, que tienen iniciativa, que son una referencia en su escuela. En ocasiones tiene más influencia el profesor innovador o el profesor o X o el maestro que tiene un razonamiento estructurado que un equipo directivo. Por lo tanto, hay que contar con todos aquellos que pueden aportar algo. Un buen liderazgo es el que tiene una potencia instalada de capacidad de intervención. Y eso no se improvisa. Y eso se crea por la confianza. Y por eso los buenos líderes escolares, los directivos, deben generar confianza en sus maestros, en sus profesores, en sus padres. Deben ser objeto o agentes de lealtad con los otros. Han de ser leales, deben los otros pensar que se puede confiar, que si cuentan tal cosa, esos son secretos que se mantienen, que si pasan tales cosas, en fin, hay una respuesta. Si el director dice esto se cumple. Es decir, va generando una dinámica enormemente activa que crea, parte fundamental, una cultura en la escuela de solidaridad entre los maestros, de apoyo mutuo, de trabajo en común, de bienestar, de sentido del cambio, del sentido de un cambio activo pero tranquilo, en donde se reflexiona el porqué de los cambios, porque hay confianza para reflexionar de por qué hacemos esto y por qué hay que hacerlo. Y si no hay que hacerlo, pues no se hace. Es decir, que esa reflexión apuesta y ayuda a que los maestros que están en esa escuela se sientan bien. Yo hice hace unos años un estudio con la Fundación SM
sobre los valores, y con unos compañeros que andan por aquí, que saludo a Eva, que colaboró en esta investigación, en este estudio, una evaluación sobre los valores, las emociones y los profesores y las competencias de los docentes. Bueno, y entrevistamos a mucha gente y hablamos con muchos maestros. Maestros satisfechos y maestros desesperados de sus alumnos y de las broncas que tenían, en fin. Mayores, más jóvenes. Bueno, la conclusión final que obtuvimos, claro, la pregunta que al final nos hicimos es: ¿por qué un profesor de 50 años, un maestro, en el mismo colegio, está entusiasmado y en la clase de al lado, con 50 años, ambos hombres o mujeres, está harto? ¿Por qué? Los dos llevan 30 años y tal, los dos dan física, los dos están en el mismo colegio, los dos tienen los mismos alumnos, los dos, y uno está animado y el otro está harto, es decir, que seguiría tal. Bueno, y analizamos historias de muchos profesores. Entonces, encontramos que hay 3 elementos que ayudan enormemente a que el maestro mantenga el ánimo, porque es muy difícil. Fernando leía algo que dije en 2010. Es difícil mantener el ánimo con las de problemas que nos crean, los que tenemos nosotros y los que otros además nos crean. Pero bueno, ¿cómo mantener el ánimo? Y hay 3 factores que yo vi que ayudan enormemente a que uno mantenga el ánimo. El primero, tener amigos, compañeros con los que cambiar impresiones, con los que compartir. El que está aislado, el que no se relaciona, tiene muchas papeletas para que se desmoralice. Necesitamos el apoyo de otros que vivamos con confianza, a los que podamos contar nuestros agobios, nuestras angustias, nuestras tristezas, trabajando. El que tiene ese grupo, ese es un primer factor. Segundo, aquellos que hacen alguna innovación cada año, algún cambio, aunque sea pequeño. Bueno, voy a cambiar esta cosita de evaluación, voy a probar a ver si en esta unidad didáctica la voy a hacer de otra manera, voy a traer a no sé quién, voy a ayudar a que este alumno haya un mediador de alumnos, voy a cuidar la convivencia. Bueno, no son grandes cambios, no hace falta. Son pequeñas innovaciones, no es hacer siempre lo mismo otra vez el 15 de septiembre. Octubre, ya sé lo que va a pasar en noviembre, en diciembre, en enero me voy a enfadar, en marzo voy a suspender, en abril, ¿no? Va a llegar en junio, va a llegar la inspección, va a decir que no sé qué, han suspendido tantos, mi directora va a matar, No, yo no voy a cambiar todo esto, pero voy a voy a mover. Bueno, los que tienen esa pequeña ilusión, hay otros que tienen grandes innovaciones, pero los que tienen esa pequeña ilusión, estos mantienen mucho mejor su bienestar y su interés por la educación. Y el tercer factor es un poquito diferente, es aquellos que tienen, iba a decir, hobbies vitales, aquellos que tienen una visión más amplia de la vida y que disfrutan, bueno, porque tienen, pues, el profesor de literatura escribe, el de música toca la flauta, el otro hace no sé qué, tiene grupos de compañeros, es decir, tienen una vida activa en la que se desarrolla y se expresa. Es decir, el conjunto que vimos de todos aquellos maestros animosos, la mayoría de ellos compartían este tipo de experiencias. Bueno, reitero, por lo tanto, los buenos líderes son capaces de construir culturas al servicio de sus profesores, para que, estando bien, trabajen, teniendo la mascarilla del avión, trabajen bien en favor de sus alumnos. Y por eso es tan importante los objetivos compartidos. Compartidos para poder unir materias distintas, para hacer proyectos conjuntos, para que no haya tensiones entre unos y otros. Para eso hace falta una cultura de la colaboración entre los profesores, entre los maestros,
no solo entre los alumnos, entre nosotros. Los maestros somos muy nuestros y nos gusta hacer nuestras cosas y que, en fin, no nos molesten mucho y que cuando me dicen, voy a entrar en tu clase, digo, a ver, que en mi clase estoy yo, que no nos es fácil, nos cuesta la coordinación, nos cuesta la cooperación, nos cuesta, es un elemento muy importante. Os he señalado después los énfasis en los aprendizajes. Os decía que la ciencia ha avanzado en el ámbito de la neurociencia y de la psicología del aprendizaje. Hay determinadas dimensiones del conocimiento que es enormemente importante tenerlas en cuenta para el desarrollo de nuestros alumnos, para fundamentar su capacidad de conocer. Podría hablar horas de todas ellas, pero simplemente las enuncio. Hemos de pensar sobre ellas. Debemos de pensar cómo ayudamos a nuestros alumnos al desarrollo de la función ejecutiva desde pequeños, entendiendo por función ejecutiva la capacidad que tiene un niño de atender, de evitar, de inhibir otros estímulos, de planificar, de anticipar. Esta es una capacidad que se va desarrollando desde los 3 años, a través de experiencias, de los 2, 3, y que madura a los 20, 22, 18, 20, 22. Ese es un elemento que es clave a la hora de planificar lo que el alumno va a aprender, que el alumno mismo organice sus conocimientos, organice sus secuencias, sepa que tiene que estudiar tal cosa o tal otra, sea capaz de dejar el móvil mientras estudia y dejar de ver internet mientras tal, inhibe estímulos. Yo pregunté el otro día en mi clase, cuando preparáis mis exámenes o los exámenes, ¿quién tiene al lado el móvil? 90% de los alumnos. Digo, pero vamos a ver, ¿en qué estáis? ¿En estudiar mi examen o en responder al móvil o al WhatsApp o a lo que sea? Hombre, es que ¿y si llega alguien y me da una noticia? ¿Cómo puedo perder 10 segundos? Digo, hombre, pues tampoco será tan grave, pues aguanta un poco, ¿no? No hay manera. Y yo les dije, tenéis un problema de la función ejecutiva, queridos amigos. Os falta capacidad de inhibición, en fin, nos reímos por la función ejecutiva. Pero es muy importante en un alumno construir capacidad de anticipar, de planificar, de seleccionar, de atender. La llamada teoría de la mente, ¿qué supone? Enseñar a los alumnos, porque se enseñar a los alumnos también desde pequeños, poco a poco, de que es necesario conocer lo que los otros piensan y sienten. Es necesario porque a través de lo que los otros piensan y sientan, conocemos lo que nosotros sentimos y lo que nosotros pensamos. No es posible la solidaridad, no es posible la empatía si no somos capaces de sentir que el otro sufre, si no somos capaces de darnos cuenta de que el otro necesita ayuda. No, vamos como a lo nuestro, a nuestro WhatsApp, digamos, a nuestra película, o a nuestra serie, y nos da igual quién está a nuestro lado. Es decir, que una buena educación debe incorporar tiempos donde los alumnos aprendan a conocer al otro y a conocerse a sí mismos y a conocer, y entro después, el tema de la emoción y de la empatía. Me salto algunos elementos que no me da tiempo. Es decir, a darse cuenta de que hay que sentir con el otro, a darse cuenta de que es necesario, hablo del lenguaje, poner palabras a lo que sentimos y pensamos, poner palabras a nuestra experiencia. Y ello forma parte de los ejes fundamentales de la educación. Nos quejamos de que falla la convivencia, sin duda. Nos quejamos de que hay acoso en las escuelas, sin duda. Pero ¿qué ponemos? Pero claro, ¿qué hacemos? ¿Cómo prevenimos? ¿Qué dimensiones educamos? ¿En qué dimensiones educamos para que los alumnos sientan que el daño al otro es un daño grave, que el alumno sufra, sí, cuando el otro está siendo golpeado, atacado, minusvalorado? Eso es la empatía, eso es
el sentir con los otros. Y eso se educa. Y eso se educa en la familia, sin lugar a dudas, pero también en la escuela. Os decía, nos hemos olvidado de incorporar las emociones y los sentimientos en la escuela. Las emociones que nos permiten sentirnos mejor y además estudiar mejor y además sentir un mayor bienestar. El papel de la imitación del cuerpo y la construcción social del aprendizaje. Aprendemos cuando actuamos y cuando el otro actúa. Se desarrollan nuestros sistemas cerebrales neurológicos cuando imitamos a los otros. Aprendemos más a través de la imitación. Y aprendemos más, no os voy a citar teorías extrañas que chocarían un poco raro, aprendemos más cuando el otro actúa. Nos recordamos mejor la actuación de los otros. Recordamos las cosas cuando tienen una función. Y por eso actuar es un factor de conocimiento. Y por eso mover el cuerpo, utilizar el cuerpo, sentir con el cuerpo es un elemento clave a la hora de enfocar nuestros aprendizajes. ¿Qué hace el conjunto de nuestros profesores? ¿Qué hacemos en nuestra escuela para desarrollar el conocimiento, el lenguaje, el conocimiento de los otros, las emociones, el trabajo en común? ¿Cómo organizamos nuestros métodos? ¿Cómo trabajamos en el aula? ¿Qué estamos haciendo para construir las dimensiones más importantes del desarrollo del aprendizaje? Esto que he puesto al final es que no nos queda más remedio que ajustar lo que enseñamos a la evaluación que tenemos que hacer. Y por tanto, pues busquemos las fórmulas más adecuadas. Y termino porque estas dimensiones deben traducirse en iniciativas organizativas. Deben traducirse en cómo organizamos el tiempo escolar y el tiempo extraescolar. ¿Qué actividades se van a hacer? ¿A qué actividades se dedican nuestros alumnos? ¿Con qué sentido se están dedicando a esas actividades? ¿Por qué estas y no otras? ¿A qué ayudan? ¿A qué dimensiones estamos poniendo en primer plano? ¿Qué ventajas tienen frente a otras? El tiempo es limitado y, por tanto, elijamos aquello que consideremos más adecuado. El tema de la organización de los espacios, cómo favorecemos el trabajo cooperativo, cómo favorecemos el contacto entre los alumnos, cómo favorecemos, en su caso, el movimiento, la acción, dónde hay que ir. ¿Qué visión del espacio? Leí hace poco en países desarrollados una nueva radical concepción de las escuelas, totalmente distinta en cuanto a sus espacios. No había aulas, no había paredes, no había nada. Yo decía, Dios mío, si me tengo a mí dar clase ahí me da un mal. Digo, ¿cómo doy clase ahí? Yo todavía necesito 4 paredes y yo más o menos me manejo, pero como no haya nada. Es decir, que los espacios condicionan enormemente. Y termino con las 2 últimas ideas. Es imprescindible la participación y la construcción colectiva de las respuestas. Pensar juntos en las escuelas y en las redes escolares. Pensar y ver otras experiencias. Saber qué han hecho otros, pero no imitarlo de manera inmediata, reflexionar sobre ello, adaptarlo a nuestro contexto. Nuestra escuela tiene su cultura, su historia, sus valores, sus ventajas. No imitemos sin más, reflexionemos y adaptemos lo que estamos haciendo. Y tengamos como referencia fundamental, y termino con ello, directivos, maestros, profesores, a aquellos que trabajan con nosotros. Apostemos por la formación, el desarrollo profesional y el bienestar de nuestros profesores. La formación que ayude a reflexionar sobre lo que se está haciendo, sobre por qué se está haciendo, sobre por qué lo hacemos en común. Una formación que active el trabajo cooperativo del conjunto de los profesores. Una formación que dé seguridad en lo que todos están haciendo. Una formación y unos conocimientos que ayuden a sentirse bien, que ayuden a sentirse en el marco de un proyecto colectivo.
Y esa percepción de que tenemos un proyecto al servicio de nuestros alumnos, al servicio del conocimiento, del bienestar y de los valores de nuestros alumnos, es lo que da sentido y sensibilidad a nuestra acción. Hemos de no perderlo de vista. Hemos de ser capaces, de forma continua, de reflexionar nosotros o con nuestros compañeros o con nuestros amigos sobre por qué hacemos lo que hacemos, por qué trabajamos como lo hacemos, qué actividades están contribuyendo a un tipo de competencias que les serán más o menos útiles en el futuro, qué dificultades nos encontramos y que sintamos que el trabajo que estamos realizando merece la pena. El compromiso en nuestra acción se mantiene siempre y cuando mantengamos esta esperanza de que nuestro esfuerzo tiene sentido, de que nuestro esfuerzo está ayudando a las nuevas generaciones a tener una formación mejor y a que hemos de conectar con sus expectativas y con sus valores para dar respuestas a sus necesidades. Los maestros, los docentes, sois la esperanza del futuro de vuestro país, sois los que podéis adelantar la sociedad futura y hacerla en cierta medida presente en la acción en vuestras aulas. Sois los que podéis formar a aquellas generaciones que puedan hacer frente con más seguridad a los retos del futuro. Y por eso la labor de los maestros, la función de los maestros, el esfuerzo de los maestros nunca será suficientemente valorada. Hemos de valorarlo entre todos, hemos de sentirnos que habéis elegido la mejor profesión en vuestra historia y en nuestra sociedad.